importante, particularmente en estos momentos, como vamos a abundar en la exposición, ¿sí? Así que antes de empezar, yo los invito a que podamos hacer una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Perdona nuestras ofensas. Caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa Santa María, María, Madre de Dios, Dios, ruega ruega por por nosotros nosotros pecadores, ahora y ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado corazón de María, sé la salvación del alma mía. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, como ya sabían, vamos a hablar un poco acerca de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María. Lo que vamos a ir haciendo es, bueno, yo voy a exponer un poquito este tema y si alguno tiene alguna pregunta, la escribe en el chat y entonces después se leerían las preguntas, las inquietudes que tengan y se respondería. Bueno, a ver si se ve acá, hay un libro, no sé si se lee bien, encíclica sobre el Sagrado Corazón de Jesús. Hay 3 papas que han escrito eh, unas encíclicas sobre el Sagrado Corazón. Así que vamos a seguir especialmente las enseñanzas de estos sumos pontífices. Esos papas son el Papa León XIII, que escribió una encíclica que se llama Annum Sacrum, que sería el año sagrado, el año sacro, 25 de mayo de 1899. El Papa Pío XI, con la encíclica Miserentissimus Redemptor, del 8 de mayo de 1928, que sería el Redentor misericordiosísimo, digamos. Y el Papa Pío XII, a quien voy a seguir especialmente, porque obviamente al ser el último es un poco el que recopila todo, ¿no? Aurietis Aquas se llama, quiere decir sacaréis aguas. Es una cita del profeta Isaías, sacaréis aguas con gozo de la fuente de la salvación. Del 15 de mayo de 1956. Además de esto, se podría agregar, bueno, aparte de las homilías de los papas esos días, digamos, ¿no? Pero bueno, o con esas ocasiones de las fiestas y demás, ¿no? Pero aparte de esto, se puede agregar los ángelus que hizo el Papa Juan Pablo II desde el 2 de junio de 1985 hasta el 12 de noviembre de 1989, donde el Papa explicó cada ángelus, cuando no tenía viajes y demás, explicó cada ángelus todas las letanías del Sagrado Corazón de Jesús. Bueno, esas son un poco las fuentes, digamos, de lo que voy a decir. Pero insisto, especialmente voy a seguir las enseñanzas del Papa Pío XII. Bueno, lo que nosotros tenemos, primero vamos a hablar del Sagrado Corazón, obviamente, porque primero Dios. Lo que nosotros tenemos que considerar es que esto es una verdad que está en la Sagrada Escritura. Porque a veces nosotros limitamos o pensamos que el Sagrado Corazón es solamente una devoción privada, ¿no? O una revelación privada.
también lo es, pero esto es secundario. Lo más importante es que está en la Sagrada Escritura, en la tradición de la Iglesia, en la doctrina católica, digamos. Se desprende de la misma esencia de la fe, digamos, ¿no? Entonces, esto es muy importante que uno lo sepa, digamos. El Papa León XIII explica, y él dice, de que el Señor se merece la obediencia y el afecto de nuestra alma porque Él es Dios, o sea, por naturaleza, simplemente. Porque Él es Dios, entonces nosotros le debemos obediencia. Además de eso, dice que Jesucristo, como sabemos muy bien, nos ha comprado a precio de su sangre, ¿no? Y por lo tanto, Él merece esa obediencia y ese afecto filial de nuestra alma, pero además de eso, eh, Él nos ha comprado y por lo tanto nosotros le pertenecemos a Él a precio de conquista, digamos, porque Él nos redimió con su sangre preciosa. Decir esto, que por esta misma razón, que Cristo es Dios, ¿no? Y que nosotros debemos obediencia y el afecto de nuestra alma, personalmente, particularmente, y nosotros como sociedad, es decir, la familia, las instituciones, los estados, el mundo, los creyentes y también los no creyentes, porque Él es Dios de todos, ¿no es cierto? Jesucristo es Dios de todos, ¿no? De los que creen y de los que no creen, de los que tienen fe y de los que la perdieron. En esto insiste el Papa León XIII, es muy importante en este momento, cuando a veces se plantea bueno, que cada uno le rece a su Dios del modo que quiera, del modo que sea. Bueno, no es así, porque el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Por eso afirma el Papa Pío XII con mucha razón que afirmar estas verdades acerca de nuestro Señor Jesucristo es profesar la fe ortodoxa, precisa, auténtica, católica, en definitiva, acerca de nuestro Señor. Cito acá un número del Papa Pío XII, en donde en un numerito muy concentrado, el Papa explica esto que estamos diciendo acerca del Sagrado Corazón. Dice, todas estas cosas se enseñan en la Iglesia Católica por haber sido solemnemente decretadas y confirmadas por los romanos pontífices y por los ecuménicos concilios. Entero en lo suyo, entero en lo nuestro, perfecto en la deidad y él mismo perfecto en la humanidad. Todo Dios en el hombre y todo el hombre en Dios. Bueno, en esta fórmula el Papa está resumiendo muchos decretos, digamos, o sentencias del pasado, diciendo que todo esto es lo que nosotros profesamos de Cristo. Lo que nosotros tenemos que saber eh, es que en nuestro Señor nosotros hallamos una única persona, que es Dios, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad, y que Él tiene dos naturalezas, divina y humana. Por lo tanto, es perfectamente Dios y perfectamente hombre. Por eso, esta fórmula, la primera, entero en lo suyo, entero en lo nuestro, es una famosísima carta del Papa San León Magno al patriarca de Constantinopla, se llamaba en ese momento Flaviano, donde justamente se quería negar esta verdad de fe. Y el Papa la reafirmó en el concilio, después se leyó esta carta que se llama Carta Dogmática, se leyó esta carta en el concilio de Calcedonia. Así que muy importante. Después en el mismo concilio, en ese concilio se dijo que Cristo es perfecto en la deidad, él mismo perfecto en la humanidad. Esto es lo que nosotros afirmamos en Sagrado Corazón, es lo que afirmamos antes de Cristo, en definitiva. Y por último se dice todo Dios en el hombre y todo el hombre en Dios. Esta es de otro papa, San Gelasio. Como ustedes saben, en los principios de los concilios de la Iglesia, los primeros concilios fueron
casi todos, los primeros trinitarios fueron errores trinitarios contra la Santísima Trinidad, y otros fueron errores cristológicos. Entonces, justamente para impedir que nosotros creyéramos otra cosa distinta acerca de la Santísima Trinidad o acerca de Jesucristo, por eso es que la Iglesia reafirmó estas verdades que estamos diciendo. Por eso es que la verdad del Sagrado Corazón pertenece al dogma de la Iglesia, a la doctrina, tanto a la Sagrada Escritura como a lo que los papas solemnemente en concilios ecuménicos o en cartas muy importantes como esta del Papa San León Magno, reafirmaron la doctrina. De hecho, después de leer la carta del Papa San León Magno, los padres conciliares de ese momento dijeron: Pedro ha hablado por boca de León. O sea que fue muy importante. Pero bueno, no me voy a extender en esto, que sería para otra conversación de otro día. Aparte de reafirmar nuestra fe ortodoxa acerca de Jesucristo, al creer nosotros en el Sagrado Corazón, hacemos además profesión de fe contra los errores modernos. Y por eso el Papa Pío XII insiste en la importancia y en la actualidad de la devoción al Sagrado Corazón, como dice también el Papa León XIII. Voy a leer el número, porque es un número muy importante, a mi juicio al menos, y después voy a comentar cuáles son estos errores. En el número de esta edición, número 7, dice Papa Pío XII: hay quienes, por considerar que tal culto exige muy principalmente la penitencia, la reparación y demás virtudes que llaman pasivas, pues no producen frutos externos, no los juzgan aptos para reavivar la piedad espiritual de nuestros tiempos, que precisa dirigir sus esfuerzos más bien a una abierta e intensa actividad, a saber, el triunfo de la fe católica y a la valiente defensa de la moral cristiana. Moral esta, por cierto, que hoy, como todos saben, fácilmente se encuentra inficionada por los falaces sofismas de los indiferentistas, que teórica y prácticamente no reconocen criterio para distinguir lo verdadero de lo falso, y miserablemente se ven también afeada por los principios del llamado materialismo ateo y del laicismo. Hasta ahí la cita de Pío XII. El Papa está diciendo que hay 3 errores especialmente que la devoción del Sagrado Corazón tiende a corregir. El primero, lo que llama virtudes pasivas, ahora voy a explicar esto. El segundo, el materialismo ateo, sabemos que esto tiene un nombre, se llama el comunismo. Y el tercero, el laicismo, que es el error del liberalismo. En definitiva, estos 3 son los errores últimos, digamos, de nuestros tiempos, y los errores que siempre, digamos, hay algunos autores muy respetables, como por ejemplo el padre Castellani, dice que son las últimas 3 herejías del anticristo. Esto que se llama virtudes pasivas es lo que el Papa León XIII condenó en una carta a un arzobispo norteamericano, que se llama Gibbons, un error que se llama el americanismo. El americanismo está retomado por el modernismo. El modernismo llevado al campo moral se llama americanismo, ¿sí? O virtudes pasivas. Hacía una distinción entre virtudes activas y virtudes pasivas. ¿Qué quiere decir esto? Como que lo único que importa son, por ejemplo, ser generoso, ¿no? O ser solidario, ¿no? Como cosas activas, ¿no? Que la sociedad se entere que yo hago cosas buenas, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero esas cosas, como dice acá, virtudes pasivas como la penitencia, la reparación, la oración, ¿no? Está como uno encerrado dentro de uno mismo y parece como que son inútiles, ¿no? Entre comillas, ¿no? A los ojos del mundo. O el sacrificio, ¿no? Esas cosas parece que no sirven para nada. Entonces esas cosas habría que no predicarlas, no enseñarlas o callarlas incluso, para que lo que importe es, no sé, lo que le interesa a la gente, ¿no? O ser solidario, ser misericordioso, también va todo esto, pero por supuesto sin descuidar lo otro. Ese es el error que San Pío X condenó en el modernismo, que le llama el conjunto de todas las herejías.
Pero bueno, no me voy a extender porque sería para hablar en otro momento acerca del modernismo también. El segundo error es el comunismo, porque el comunismo, obviamente al ser materialismo ateo, ¿no es cierto?, lucha contra Dios, no solo es ateo, sino que es antiteo. No cree en Dios y lucha contra Dios. De hecho, también produjo 100 millones de muertos en el mundo. Pueden ver el libro negro del comunismo. Pero bueno, tampoco voy a extender acerca del comunismo. Pero obviamente el comunismo tampoco quiere que se proclame que el Sagrado Corazón es nuestro rey. Voy a volver a extenderme un poquito cuando hable de la Virgen sobre este tema. Y en tercer lugar, el error moderno que se ataca con la devoción al Sagrado Corazón es el liberalismo. Porque el liberalismo dice, bueno, sí, yo elijo a Dios, pero en mi familia que hagan lo que quieran, ¿no? O en el Estado, con mayor razón, porque ahora parece que importan las virtudes democráticas, ¿no? O los valores democráticos, también entre comillas, y Dios parece que está en un segundo lugar. Bueno, vos sos católico, pero vos allá, digamos, ¿no? Y esto lamentablemente lo hemos experimentado en esta pandemia, como le llaman algunos, ¿no? Que parece que la religión sí no pertenece dentro de lo esencial, ¿no? Primero se abren los supermercados, los transportes, qué sé yo, las estaciones de servicio, y con suerte algún, no, y como una dádiva, digamos, nos han dejado ahí, digamos, la religión, y donde se permite, porque en algunos lugares yo conozco, quizás les pasa a algunos de ustedes también, tampoco tienen la Santa Misa todavía, ¿no? Eso es el liberalismo. La religión es una cuestión privada, no seguir la misa por internet. No vayas a la iglesia porque, no sé. Bueno, este es otro error moderno. Bueno, contra estos tres errores, entonces, el Sagrado Corazón es aquel a quien nosotros debemos servir. Bueno, y esto tenemos argumentos, por supuesto. El Papa Pío XII cita argumentos del Antiguo Testamento, se podrían citar un montón, él cita algunos, por supuesto, él mismo lo dice. Particularmente se queda con el profeta Oseas, que presenta la relación entre Dios y su pueblo como una relación esponsal. También se cita al libro del Cantar de los Cantares, que como ustedes saben, todo el libro es una especie de matrimonio entre Dios y su pueblo. De hecho, por eso los grandes místicos han comentado el libro del Cantar de los Cantares, como ocurre, por ejemplo, San Bernardo, Santo Tomás en el lecho de su muerte, Santa Teresa, etc. Del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento tenemos nosotros los grandes ejemplos de caridad de nuestro Señor. Desde la encarnación, por supuesto, y cuando la Virgen Santísima dice su fiat, su hágase en mí según tu palabra, entonces en ese momento todas las acciones de Cristo son teándricas, es decir, son de Dios y del hombre. Y esto es muy importante, ¿no? Porque por eso en Cristo nosotros, por esta propiedad que se llama la comunicación de idiomas, que no tiene nada que ver con la lengua, sino la comunicación sería de propiedades, ¿no? Por la cual lo que realiza un hombre se puede, ese hombre que es Jesucristo, se puede atribuir a Dios. Y lo que realiza el verbo de Dios se puede atribuir al hombre. Por ejemplo, uno dice, Jesucristo como hombre tenía sed, ¿no? Pero uno puede decir, Dios tiene sed. En Cristo sí, Dios tuvo sed. Y esa propiedad de la sed es algo del hombre, no es de Dios. Dios no tiene necesidad alguna. Pero Jesucristo como Dios tuvo sed. Lo mismo podemos decir, resucitar un muerto es algo propio de Dios. Los hombres no lo podemos hacer. Pero en Cristo nosotros podemos decir, este hombre resucitó un muerto. Y varios, ¿no? Y así. Eso se llama la comunicación de idiomas. ¿Por qué? Porque en el momento de la encarnación, las acciones son de los supuestos, dice la teología. O sea, las acciones son de las personas, no son de la naturaleza sola. O sea, Dios muere y el hombre resucita. En Jesucristo las dos cosas son verdad.
esto que se ve en Cristo desde la encarnación, entonces decía, se manifiestan distintos actos de caridad de nuestro Señor. Todo, digamos, todo en su vida, podemos decir, es un inmenso acto de amor, un inmenso acto de caridad. Desde su labor en la casa de Nazaret con sus padres, ¿no? La Virgen Santísima y San José, hasta su predicación, donde Cristo vemos los sentimientos de nuestro Señor, que se compadecía de la multitud hambrienta y fatigada, por ejemplo, donde vemos que estaban como ovejas sin pastor y enseñaba a rezar para que el dueño de la mies envíe trabajadores a la cosecha. En la pasión, donde Cristo dice que desea ardientemente comer esa Pascua con los discípulos, ¿no? Antes que dice que tiene que recibir un bautismo y sienta angustia hasta que eso se realice plenamente. El que después instituye el sacramento de la Santa Eucaristía, y que por amor muere por nosotros, como sabemos bien, nos amó hasta el fin, nos amó hasta el extremo, y ese amor de Cristo hasta el extremo nos hace escuchar ese sermón de las 7 palabras, tan conocido por nosotros, donde Cristo nos va diciendo, ¿no? Nos perdona, ¿no? Perdónalos porque no saben lo que hacen, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dice, sintiendo la angustia nuestra, cuando estamos en el pecado, tengo sed, hoy estarás conmigo en el paraíso, todo está consumado, bueno, etc. Esas 7 palabras, ¿no? Que son el último sermón de nuestro Señor. Bueno, todo en Cristo entonces manifiesta esta caridad. Y por eso dice el Papa Pío XII que aunque no se hable expresamente en los santos evangelios del corazón de Cristo, sí se habla del amor que nuestro Señor nos tiene, ¿no? Y eso es lo que se quiere expresar en la devoción al Sagrado Corazón. Cita también el Papa Pío XII, siguiendo el método teológico que él mismo sistematizó en otro documento papal, ¿no? Que se llama Humani Generis. Sí, sigue citando el Papa Pío XII a los santos padres. Los padres de la Iglesia hablaron acerca de la devoción al Sagrado Corazón, no como algo optativo, ¿no? Sino como algo que pertenece al fundamento de la religión católica. Bueno, cita varios, cita a San Justino, a San Basilio, a San Juan Crisóstomo, a San Ambrosio, a San Jerónimo, a San Agustín, a San Juan Damasceno. Bueno, no puedo citar a todos porque obviamente no terminaríamos más. Me quedo con San Juan Damasceno, es el último de los padres de la Iglesia, y dice así: todo él, o sea, todo Cristo, ciertamente me asumió todo, y todo se unió al todo para salvar al todo, porque de otro modo no pudo ser sanado lo que no fue asumido. Asumió pues todas las cosas para santificar todas las cosas. Es decir, acá el santo monje, enumera algo muy importante: lo que no es asumido no es redimido. Por eso nuestro Señor se hace en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, como dice la carta a los Hebreos. Todo es semejante al hombre. Entonces, Cristo asume absolutamente toda la condición humana. Tiene cuerpo, tiene alma, tiene inteligencia, tiene voluntad, tiene sentidos internos, sentidos externos, como los hombres, tiene apetitos o sentimientos, ¿no? Y por eso, al nosotros decir corazón, Sagrado Corazón de Jesús, estamos hablando de los sentimientos de Cristo. Estamos hablando en realidad de 3 amores, dice el Papa. 3 amores. Estos 3 amores son, primero, el amor que nos tiene la Santísima Trinidad por nosotros, que lo llevó a entregar lo más preciado, que es el Hijo, por quien había hecho el mundo. Segundo, se expresa la caridad. Se expresa la inmensa caridad de Cristo que muere hasta el fin, ¿no? Y por eso Cristo es como el tesoro, el Sagrado Corazón de Jesús es el tesoro de las gracias de Dios. Como dice San Juan en el prólogo de su Evangelio, que él estaba lleno de gracia y de verdad.
Eso es el corazón de Cristo, lleno de gracia y de verdad. Es la fuente, podemos decir. El corazón de Cristo es la fuente de la gracia. ¿Mm? Y es la fuente de la caridad. ¿Mm? Es el origen de la caridad para nosotros. ¿Mm? El origen está, como dice también el Papa Pío XI, en el Espíritu Santo, ¿no? Pero es en el seno de Dios. Pero el Espíritu Santo se dio sin medida en Jesucristo, que está en el corazón de nuestro Señor. Y en tercer lugar, el corazón de Cristo expresa, como dije recién, que nuestro Señor nos amó con sentimientos humanos. Por eso Cristo llora, por ejemplo, ante la muerte de Lázaro, porque ve que sus hermanas, Marta y María, estaban conmovidas por la muerte de su amigo, a pesar de que nuestro Señor sabía que los iba a resucitar, por supuesto, ¿no? Porque nos ama con amor real. También, no es que el amor divino no sea real, por supuesto que lo es, pero también nos habla con amor humano sensible, digamos. Todo el amor que no sea, por supuesto, incompatible con la santidad de Dios. Entonces, por supuesto que Cristo no tuvo ningún pecado. El amor sensible no es pecado. El amor que es pecado es el amor que está desordenado. En Cristo estaba todo perfectísimamente ordenado por ser el verdadero Dios. Bueno, por lo tanto, hay tres amores, digamos, el Sagrado Corazón de Jesús implica tres clases de amores. Eh, esta verdad de fe del Sagrado Corazón de Jesús está también en la liturgia, está puesta en la revelación de Dios. Perdón, porque la liturgia es también una fuente de la teología para nosotros. Esto comenzó, hay un montón de santos que antes han hecho referencia acerca del Sagrado Corazón de Jesús. Eh, y que después, gracias a ellos, digamos, ¿no? Y que el pueblo fiel en el buen sentido de la palabra, porque hoy se abusa a veces de la categoría pueblo, el pueblo fiel, que tiene el sentido de lo sagrado, pidió con santa sensatez a la iglesia, y la iglesia lo concedió. Nos hablaron del Sagrado Corazón de Jesús, San Buenaventura, San Alberto Magno, Santa Gertrudis, Santa Catalina de Siena, el Beato Enrique Suso, San Pedro Canicio, San Francisco de Sales. San Juan Eudes fue el primer autor del primer oficio litúrgico en honor del Sagrado Corazón de Jesús. Fijémonos que todos estos santos que estoy hablando son anteriores a Santa Margarita María de Alacoque. Es decir, que son anteriores a la aparición que tuvo el Sagrado Corazón de Jesús. Y esto es muy importante que nos demos cuenta. Por eso el Papa Pío XII insiste en la importancia de que conocer de que esto pertenece al fundamento de la fe. Esto no es digamos, algo temporal, o algo que se inventó en un momento, o no es el Sagrado Corazón de Jesús una mera revelación privada, porque si fuera revelación privada, yo puedo creerla o no creerla, puedo aceptarla o no aceptarla, pero esto pertenece, como digo, al dogma de la fe, y por lo tanto no está en mi libre albedrío decir lo acepto o no lo acepto, lo quiero o no lo quiero. Esto es muy importante. Bueno, y esos tres amores de Jesucristo representados en el Sagrado Corazón, el amor de la Santísima Trinidad, la caridad infinita de Jesucristo, se manifiestan tanto, como dijimos, en la vida de nuestro Señor, como recién pasamos rápidamente, como hace el Papa Pío XII, en la gloria, porque no es que Cristo nos dejó de amar ahora, y ahora arréglense como quieran o como puedan, no es así, por supuesto. Nuestro Señor sigue, como sabemos muy bien, sus llagas siguen abiertas, gloriosas, pero abiertas, en la gloria, intercediendo en favor nuestro, como sabemos bien, las manos, los pies, el costado. Y por último, en la liturgia, porque Cristo nos ha, digamos, nos ha dejado eso a nosotros, ¿no? Por eso es que
el Papa, con tanta tino, explica que en el corazón de nuestro Señor se puede ver representado en el costado de nuestro Señor. Cuando el soldado, como sabemos bien, relata el Evangelio de San Juan, lo traspasa y de ahí brota sangre y agua. ¿Mm? Sangre que simboliza la Eucaristía, agua que simboliza el bautismo. Sangre que nos redime de los pecados, agua que nos lava. ¿No es cierto? Por eso es que ahí hay un matrimonio místico, podemos decir, entre Cristo y la Iglesia, como dicen los padres, por ejemplo, San Juan Crisóstomo, porque dice que eh, con el agua y con la sangre, símbolo del bautismo y la Eucaristía, se edifica la Iglesia. Y así como del costado dormido de Adán el Padre sacó a Eva, así del costado dormido del nuevo Adán, Dios sacó la nueva Eva, que es la Iglesia. Por eso hay un matrimonio místico entre el nuevo Adán y la nueva Eva. No ya en el paraíso, sino en la cruz, ¿no? En el nuevo árbol que da frutos para la eternidad. Por eso es que es tan importante este matrimonio, ¿no? Y todo brota del corazón de Cristo. Los sacramentos que están representados en la sangre y el agua brotan del corazón del Señor. Por eso es desde allí donde el Señor nos deja, en la cruz nos deja sus tesoros más grandes, ¿no? Como dice acá Pío XII y también la tradición católica, ¿no? Nos deja la Eucaristía porque como sabemos bien, la misa es un sacramento y es un sacrificio. La misa no es un banquete de boda, ¿no? Un banquete de, no sé, un jolgorio de cumpleaños, ¿no? Sino que el banquete es, la misa es el sacrificio incruento de Cristo. Hay una referencia al sacrificio cruento, es decir, doloroso, con derramamiento de sangre, con lágrimas, eso es la cruz, ¿no es cierto? Con dolor. Pero la misa es un sacrificio incruento, es decir, sin dolor, sin derramamiento de sangre, pero es el mismo sacrificio, como define el Concilio de Trento. Solamente difiere la forma de ofrecer. Uno fue con dolor, otro es sin dolor, que es la misa. El primer gran regalo que Cristo nos deja entonces es la Eucaristía. El segundo gran regalo que Cristo nos deja para esto es el sacerdocio, porque no habría Eucaristía sin sacerdote. Por eso Cristo, al instituir la Santa Eucaristía, dice: haced esto en conmemoración mía. El segundo gran regalo, como decía el cura de Ars, decía: el sacerdocio es el amor del Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? Del corazón de Jesús, decía, ¿no? Eso es el sacerdocio, ¿no? Y en tercer lugar, el gran regalo que Cristo nos deja es la Santísima Virgen, porque la Virgen justamente es la que nos deja a nosotros eh, como intercesora, como nuestra abogada. Me viene ahora a la memoria una frase de Orígenes, un gran padre de la Iglesia del siglo III, donde Orígenes decía: nadie puede interpretar rectamente el Evangelio si, como Juan, no reclina su cabeza sobre el pecho del Señor y no recibe de Cristo a María como madre al pie de la cruz. Es decir, necesariamente para uno entender espiritualmente los santos evangelios, ¿no? Entender la doctrina católica, tiene que tener esta devoción al corazón de Jesús, reclinarse sobre su alma y recibir del corazón de Cristo lo más preciado para él, de los seres humanos y de las criaturas incluso, que es la Virgen Purísima. Por eso es que el Papa Pío XII termina su encíclica al final, en esta edición, en el número 73. Digo esta edición porque es posible que los números cambien, diciendo: para que del culto al augustísimo corazón de Jesús fluyan más abundantemente bienes sobre la familia cristiana y sobre todo el linaje humano, procuren los fieles a este se le junte estrechamente el culto al Inmaculado Corazón de la Madre de Dios. Porque habiendo sido la Santísima Virgen María, por voluntad de Dios, inseparablemente unida con Cristo en la obra de la redención humana, es muy conveniente que después de los tributados los debidos obsequios al Sacratísimo Corazón, se ofrezcan también obras de piedad
amor, acción de gracias y expiación al corazón amantísimo de la celestial Madre, de parte del pueblo cristiano, por haber alcanzado la vida divina por María. Con este sapientísimo plan de Dios providente se armoniza el memorable rito de la consagración, con que nos mismos solemnemente consagramos la Santa Iglesia y el universo mundo al Inmaculado Corazón de la Bienaventurada Virgen María. Lo que dijimos del Sagrado Corazón, salvando la diferencia, porque el corazón de Cristo es Dios, ¿no? En algunas cosas también hay que aplicarlos a la Santísima Virgen. Por ejemplo, la devoción al corazón de la Virgen está también en los santos evangelios, está en la Sagrada Escritura y está en la doctrina católica. Pensemos, por ejemplo, cuando ocurrieron los misterios de la infancia de nuestro Señor, que dice San Lucas que la Virgen conservaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. ¿Mm? Claramente dice el texto. ¿Mm? No hay ninguna explicación de un santo, lo dice el Espíritu Santo por boca de San Lucas. ¿Mm? Por lo tanto, eso pertenece a la revelación. ¿Mm? Que es inmaculada, sabemos muy bien, no nos vamos a poner a explayar la verdad de fe definida por el Papa Pío IX, ¿m? Los santos que hablan, bueno, la elaboración teológica a lo largo de los siglos, no nos vamos a poner a explicar porque sería también para otra conversación de otro momento, ¿sí? Lo cierto es que pertenece a la Sagrada Escritura definir que ella es inmaculada, ¿m? Porque ella es aquella mujer del libro del Génesis que le aplasta la cabeza a Satanás, ¿no? A la serpiente y a su descendencia, es decir, a los demonios y a aquellos hombres en este mundo que hacen las veces del demonio, ¿m? O que trabajan para el demonio, que son hijos del diablo, como le llama Cristo en Juan capítulo 8. ¿M? Por eso, la Virgen es inmaculada, ¿m? Y se habla de que su corazón conserva y medita estas cosas en su alma. Incluso hay elementos de la iconografía, pienso por ejemplo en la iconografía oriental, son los íconos, donde se nos habla que María contiene la redención, ella es la que guarda dentro de sí al autor de la redención. Por ejemplo, hay una imagen que se llama la Virgen del Signo, que explica justamente eso. Por eso la redención ocurre dentro del corazón o dentro del vientre de la Virgen, es exactamente igual, ¿no? Por eso es que Dios quiere establecer la devoción a mi Inmaculado Corazón, dijo la Virgen en Fátima, en su mensaje. Tan importante es esto, es el mensaje central de Fátima, porque Fátima en realidad, si uno se pone a ver, es una especie de resumen de toda la historia de la Iglesia y de todos los dogmas. Pero lo que Dios pide, como ustedes saben, revela 3 secretos en Fátima. El primero es el infierno, la visión del infierno, donde van las almas de los pecadores. O sea, lo que primero la Virgen quiere es la salvación individual de cada uno, que nosotros nos salvemos, no por obra nuestra, obvio, sino aceptando la obra de Dios en nosotros. En segundo lugar, la Virgen habla del comunismo, por esto decía que iba a volver al comunismo, y dice que Rusia esparcirá sus errores por el mundo. Rusia era la nación cristiana más grande de Oriente. El demonio la usó, digamos, la descabezó, mató a un montón de cristianos, ¿no? Ortodoxos, la inmensa mayoría, y la usó para sus planes de difundir sus errores, los errores de la Rusia apóstata, digamos, por el mundo. Entonces, en segundo lugar, la Virgen quiere que el mundo se salve, ¿no? Consagrándose al Inmaculado Corazón de María. Primero la salvación individual, segundo la salvación del mundo. En tercer lugar, un secreto que, bueno, esto sería para hablar también en otra ocasión, porque es demasiado extenso. Seguramente el tercer secreto es el problema que ocurre dentro de la Iglesia cambiando la fe. O sea, lo que se llama la apostasía, la pérdida de la fe. De esto seguramente hace referencia a este tercer secreto. Por eso la Virgen quiere que el Papa, en unión con todos los obispos del mundo, consagren Rusia, con estos errores explícitamente, al
Inmaculado Corazón de María. De esta forma se daría las tres cosas, digamos, realizadas en este acto, que como dicen algunos autores, sería una especie de, digamos, de acto de inmensa sobrenaturalidad del sumo pontífice, para que la Virgen también restaure el mundo, ¿no? El mundo, la iglesia y cada alma, ¿no? Para que todo se realice según el querer de Dios, ¿no? Por lo tanto, esta es lo que la Virgen enseña, y esto es lo que Dios quiere establecer. Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón. Sí, literalmente, taxativamente, dijo la Virgen, en el medio de la revelación de los secretos de Fátima. ¿Sí? Por eso, eh, esto es lo que nosotros tenemos que hacer, digamos, ¿no? Porque mucha gente ahora, en este momento, dice, bueno, bien, ¿y nosotros qué podemos hacer? Mucha gente se pregunta, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Bueno, lo que nosotros debemos hacer justamente es, como dice el canto acerca del Sagrado Corazón, amor, reparación y desagravio. Amar al corazón de Cristo que nos ama hasta la entrega, hasta la muerte, ¿no? Sin tener necesidad, porque Dios no nos necesita a nosotros, ¿no? Reparar, la reparación quiere decir tomar eso como si fuera algo mío, ¿no? Como está, por ejemplo, una madre a los pies de la cama de su hijo enfermo, ¿no? Y que no se mueve de ahí, y ofrece esos dolores, ¿no? Y aunque materialmente no puede hacer nada, digamos, ¿no? Pero ya su sola presencia es un alivio, ¿no? Para el hijo enfermo, ¿no? Por más que, insisto, no pueda hacer otra cosa más, ¿no? Bueno, así, eso podemos decir, tiene que ser nuestro acto de reparación. Cuando vemos que Dios no es amado, como decía San Francisco, ¿no? El amor no es amado. ¿Cómo puede ser que uno permanezca indiferente si el amor no es amado? Si Dios no es querido, es más, si las iglesias son profanadas, si el Santísimo no es cuidado, si la cruz es pisoteada, ¿cómo puede ser que uno permanezca indiferente? ¿Cómo puede ser que uno no se conmueva de caridad cuando uno ve que Cristo ha derramado su sangre por las almas y las almas se van al infierno con el pecado mortal, con el rechazo de la gracia, con la cerrazón de su obcecación, digamos? ¿Cómo puede ser? Entonces, uno necesariamente tiene que hacer esa reparación y ese desagravio, ese decir, bueno, aunque nadie te ame, Señor, yo te voy a amar. Como el ángel de Fátima, en 1916, me enseñaba a los pastorcitos. Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Y después el ángel agrega, los corazones de Jesús y de María están atentos a la voz de vuestra súplica. Están atentos, están pidiendo. Están atentos. Nosotros no podemos permanecer indiferentes, están atentos. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, reparar, desagraviar tantas indiferencias, ultrajes. Y es lo mismo que tenemos que hacer con el Inmaculado Corazón de María. Y pienso esto es lo que pienso particularmente, digamos. Esto tiene mucho que ver con el estado que estamos viviendo hoy en la Iglesia, porque como ustedes saben, todos los estados de la Iglesia, todo el tiempo de la Iglesia, está descrito en el libro del Apocalipsis. La última de las iglesias del Apocalipsis es la iglesia de la Odisea, que en griego, la Odisea, esa ciudad griega, la Odisea, quiere decir en griego pueblo juzgado. Y el pueblo va a ser juzgado por la caridad, es decir, el amor a Dios, o el amor al corazón de Cristo, el Inmaculado Corazón de María. Bueno, en esta iglesia que ha de ser juzgada por la caridad, en definitiva todos van a ser juzgados por la caridad, dice el texto, eres frío, ojalá fuera frío o caliente, pero eso porque eres tibio, te vomitaré de mi boca. Apocalipsis 3, al final del capítulo. Te vomitaré de mi boca, por eso porque eres tibio, te vomitaré de mi boca. Es decir, por nuestra tibieza, por nuestra indiferencia,
por nuestra apatía, por nuestra pereza espiritual, por nuestra desidia, ¿no? Podemos llegar a ser vomitados de la boca de Cristo. Bueno, el Sagrado Corazón, la devoción auténtica al corazón de Cristo, la devoción a la Santísima Virgen, es justamente el arma para combatir esta tibieza espiritual, esta indiferencia, esta apatía religiosa, ¿no? Esto es decir, bueno, si se quiere ir al infierno, que se vaya él, ¿no? Si quiere aprobar el aborto, que lo apruebe él. Total, yo no lo voy a hacer, ¿eh? Yo en mi familia no voy a abortar a nadie. No, no. Esa es la indiferencia que hay que combatir, ¿no? Ese es el liberalismo que se nos mete a nosotros como católicos en decir, bueno, el otro que haga lo que quiera y yo, total, me salvo igual. ¿Cierto? No, es que no es así. Eso es indiferencia. Y eso es lo que hay que combatir en esta época. Por eso, eh, bueno, si alguno tiene alguna pregunta, voy a dejar que me pregunte, ¿no? Ahora en el chat no estoy leyendo nada, porque a lo mejor no hay ninguna consulta. Y por eso, para terminar, viene muy bien rezar la oración del Papa León XIII, cuando él consagró el género humano en el Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? En definitiva, van a ver donde el Papa lo hace a Cristo como es Señor de todos los pueblos, y se pide que su ley sea la nuestra, como dice el Papa Pío XII, no por obligación de naturaleza, sino por libre elección, por yo mismo, si tuviera algo que darle, le daría mi voluntad. Cristo no la necesita porque es Dios, ¿no? La Santísima Trinidad tampoco, si nos hicieron de la nada, pero Él quiere el libre obsequio de nuestra alma. Esta es la devoción al corazón de Jesús. Y siempre, como dice San Luis María Grignán de Montfort, el camino más rápido, fácil y seguro para llegar al corazón de Cristo va a ser el corazón del Inmaculado Corazón de María, nuestra Madre Santísima. Por eso no hay forma más fácil de llegar a la perfección que haciéndolo por María, con María y en María, como dice el santo. Así que, bueno, si hay alguna consulta, me gustaría que me pregunten, y si no, ya haríamos la oración del Papa León XIII y terminaríamos con la pequeña exposición. Que por supuesto, como digo, estos temas dan para mucho y cada tema, bueno, da para desarrollar. Eh, ¿Se puede escribir las preguntas en el chat para todos? Así todos las leemos. Sí, O se puede escribir, sí. porque si Sí, no sí, hay sí, que se puede. habilitar los micrófonos. Sí, sí, sí. Como habíamos dicho, si alguno quiere escribir en el chat, puede aprovechar a hacerlo. Bueno, parece que está todo medianamente entendido, parece, ¿no? Bueno, A mí vamos entonces. me Sí. gustaría que hablara sobre la relación entre la Divina Misericordia y el Sagrado Corazón. Entre la, Bueno, como ustedes saben, sí, sí. Bueno, como ustedes saben, la devoción a la Divina Misericordia fue aprobada por el Papa Juan Pablo II, siguiendo aprobando las revelaciones de Sor Faustina Kowalska. Bueno, nuevamente hay que decir lo que decíamos antes, ¿no? La Divina Misericordia se ve en toda la Sagrada Escritura y en toda la doctrina católica, ¿sí? Por eso, en definitiva, como bien se ha dicho, la Divina Misericordia es la misma revelación del Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? Que se hace más hincapié en el deseo que tiene nuestro Señor de que nosotros nos salvemos. Pero, en definitiva, toda la obra de la redención es igual, digamos, ¿no? Dios quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, dijo San Pablo en la carta de Timoteo, digamos, ¿no? Y es lo mismo que tiene el Sagrado Corazón, con su famosa promesa de los 9 viernes, a la cual no hice referencia, pero que todos deben conocer, supongo, los 9 primeros viernes, si uno confiesa, comulga, ¿no? El Señor en su exceso de su misericordia, ya dice el texto, ¿no? Promete la salvación. Y que incluso Nuestra Señora lo facilita, ¿no? En la promesa que hace
en las apariciones de España, Pontevedra y Tuy, ¿no? Son continuación de la Virgen de Fátima. Dice que son 5 sábados, ¿no? Con la confesión, la comunión, el rezo de la tercera parte del rosario, ¿sí? Y 15 minutos acompañando a la Santísima Virgen. O sea, la misma promesa, vuelvo a la pregunta, ¿no? La misma promesa que hace el Sagrado Corazón y la misma misericordia que tiene el corazón de Cristo, como se ve en todo el Evangelio, se, digamos, queda de manifiesto en las apariciones de Santa Margarita María, es el mismo amor que tiene el Sagrado Corazón en Polonia, donde insiste, ¿no?, en la misericordia que Dios nos tiene, ¿no? No hay oposición entre una y otra, ¿no? La revelación privada, tanto de Santa Margarita María como de Santa Faustina, vienen a confirmar lo que antes se había dicho. Y las dos devociones, además, vienen a corregir otro error, que además no lo nombré, que me quedó ahí en el aire, es el jansenismo. El jansenismo, o el rigorismo moral, es pensar de que digamos, la devoción al corazón de Cristo o al Inmaculado o a la Divina Misericordia es algo sentimental, ¿no? Y que lo que importa es cumplir la ley moral, ¿no? Y que si no tengo certeza no recibo la comunión, ¿no es cierto? Bueno, esa certeza la tendrán algunos santos por revelación especial de Dios. Yo no puedo tentarlo hacia Dios, ¿no? Entonces, en contra de eso, el Señor nos dice, venid a mí, aprended de mí, pedid, y hallaréis, ¿no? Como dice la oración del Sagrado Corazón. Es decir, el Señor nos llama hacia sí. Por eso, en definitiva, es la misma, ¿no? La revelación del Sagrado Corazón con la Divina Misericordia. Bueno, acá pregunta Gabriel, dice, sí, no sé si María Gabriela quería preguntar algo, si no leo la pregunta leo lo que dice Gabriel. Sí, padre, la mamá de María Gabriela Cristina Sar, en un parroquia, un nuevo sacerdote que dice que es una devoción más, que ha hecho morir la devoción al Sagrado Corazón, practicada por los grandes, que lo hemos expresado personalmente. Tampoco impulso diocesano, porque en varias parroquias, incluso la misma catedral, esta hermosa devoción que nos habla del amor de Cristo, lo mismo que la adoración eucarística perpetua, nos ayuda a acercar. Yo dejé de escucharla, no sé los demás. Podemos actuar. Gabriela, ¿podés Gracias, escribir? Padre. Podés escribir porque se te va la voz. Escribir en el chat. De todos modos, creo que algo he entendido de la consulta. Me parece que lo que usted dice es que considera la devoción al Sagrado Corazón como una devoción más. Bueno, en realidad esto es un error. Lo dice el mismo Pío XII. Yo en la exposición en algún momento dije, no es una devoción más. Esas no son palabras mías, son palabras del Sumo Pontífice, ¿sí? Y además hay que considerar de que la devoción al Sagrado Corazón, como fue explicada por estos papas, es una síntesis de la doctrina católica, ¿no? Es una síntesis, un resumen. Desde el primer concilio, el concilio de Nicea, hasta los últimos errores modernos, que son el comunismo, el liberalismo y la masonería, ¿sí? El comunismo, el modernismo y el liberalismo, ¿sí? Es decir, todos los errores aparecen, digamos, refutados, ¿no?, negados, con la aparición del Sagrado Corazón. Bueno, lamentablemente a algunos sacerdotes, ¿no?, le falta leer los documentos de la Iglesia. Es lamentable, ¿no?, pero es así, digamos, ¿no? Entonces, hay cosas que no conocen o que no saben, ¿no? O que, bueno, en definitiva, Cristo no es una devoción más. Si el corazón de Cristo es el que se ve en la cruz, el Sagrado Corazón de Jesús es el que late en el sagrario. Entonces, no es una devoción más, no puede ser una devoción más.
como algo optativo. Entonces es algo optativo que yo le rece, no sé, a Santa Mónica o a San Jorge, que es el santo de mi nombre, no sé. Eso sí es optativo, pero no es optativo ir a Cristo. No puedo llegar a Dios si no voy a Cristo. No puedo dejar de contemplar los dolores de la pasión, por ejemplo. No puedo dejar de ver a Cristo con los ojos de la Virgen en el rezo del rosario. Por ejemplo, eso es el rezo del rosario, mirar a Cristo con los ojos de la Virgen. Entonces no es algo optativo. Creo, insisto, que, bueno, lamentablemente falta formación para algunos sacerdotes, y por eso es que dicen esas cosas de que es una devoción más. No es así, no es así. Y bueno, espero que esté respondida la Gracias, pregunta. Padre. Gracias. Absolutamente de acuerdo. Gracias, Padre. Bueno, acá, bueno, no tiene por qué. Acá, Omar, lo de que dice Gabriel de la consagración lo vamos a decir al final. Y lo que dice Omar, si podemos conocer los textos bíblicos que menciona el Papa. Bueno, más o menos no los tengo todos así marcados, bien marcados, digamos, pero puedo citar algunos. Primero le cité al Antiguo Testamento, Éxodo 34, donde la ley es grabada en las tablas. Deuteronomio 6, un texto muy importante que los judíos recitaban 3 veces al día, donde dice, se llama Shema, escuche Israel, Yahvé nuestro Dios es uno, amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y estas palabras que hoy te ordeno estarán sobre tu corazón. De hecho, ahí sale el primer mandamiento. Cita también el libro del Deuteronomio, como águila que a su nido alzar el vuelo provoca y encima de sus polluelos revolotea, así él extendió sus alas para que en ellas se acoja, encima de su plumaje lo lleve, Deuteronomio 32:11. Después se cita el profeta Oseas, que dije que se hace mucho hincapié en el profeta. Cuando Israel era niño, yo la amé, y de Egipto llamé a mi hijo, yo enseñé a andar a Efraín, toméles en mis brazos, mas ellos no reconocieron que yo de ellos cuidaba, con cuerdas humanas los atraía, con lazos de amor, sanaré su rebeldía, los amaré generosamente, pues mi ira se ha apartado de ellos, seré como el rocío para Israel, florecerá él como el lirio y echará sus raíces en el Líbano. El libro del Cantar, como ya dije, el libro de Isaías, ¿puede una mujer olvidarse a su niño sin apiadarse del hijo de su vientre? Pues aunque ella se olvide, yo no me olvidaré de ti. Y después pasamos al Nuevo Testamento. Bueno, hay otras citas más, pero dice si podría escribirlas a las citas. Bueno, sí, después puedo mandar algún mensajito y lo puedo enviar. Por ejemplo, Cristo es presentado como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, Juan 1:29. Cristo dice de su plenitud, todos hemos recibido gracia sobre gracia, el prólogo de San Juan. Jesús, el discípulo amado se recuesta sobre el pecho de Cristo en la cena. Bueno, Cristo, padeciendo por caridad y obediencia, presentó a Dios más de lo que exigía la deuda. Bueno, una cita de Santo Tomás, no es de la Sagrada Escritura. Pero bueno, hay muchos textos así donde, bueno, ya dije todas las palabras de Cristo en la cruz, o cuando dice que he deseado ardientemente comer esta Pascua con los discípulos, ¿no? Bueno, en fin, hay muchos textos que no nombran a veces explícitamente la palabra corazón, hablando de Cristo, pero sí habla del inmenso amor que Dios nos tiene por nosotros, ¿no? Amándonos nos amó hasta el fin, Juan 13:1, por ejemplo, ¿no? Se habla de que el amor de Cristo es hasta el final, ¿no? Bueno, después entonces pasamos las citas, ¿sí? Bueno, un resumen, bueno, no sé si tengo algún resumen porque es algo medio así, tengo un esquema nomás, así que si quieren el esquema lo puedo tipear y se lo puedo mandar, ¿no? Pero el resumen de la charla propiamente no la tengo escrita.
¿sí? Si esta consagración es diferente de la que trata San Luis María Griñón de Montfort. Esta pregunta es muy interesante. En realidad, la Virgen en Fátima lo que hace es recapitular todas las apariciones anteriores, ¿no? Y los consejos anteriores que había dado la Santísima Virgen. De hecho, hay una unidad en Fátima, que donde dice la Virgen que Dios quiere implantar la devoción del Inmaculado Corazón de María, con todas las apariciones, incluso anteriores y posteriores a Fátima, ¿sí? Porque se puede haber una unidad, pero esto sería para otro momento porque es muy extenso, ¿no? Entre la medalla milagrosa en Francia, entre Lourdes, entre la Virgen de la Salette, ¿sí? Entre Fátima, entre la Virgen de Garabandal y la Virgen de Akita. ¿Sí? Hay todo, incluso ahora dicen que la Virgen de Civitavecchia ha dicho de nuevo el tercer secreto de Fátima, ¿no? Actualmente, en este momento, ¿no? Entonces hay como una especie de unidad entre todas las apariciones, ¿sí? De Nuestra Señora. ¿M? Una especie de unidad que, que en Fátima aparece como una especie de recapitulación. Por eso la Virgen en Fátima, por ejemplo, en el 13 de octubre en Fátima, se aparece Nuestra Señora del Rosario, ¿no? Ella dice, se presenta de esa forma: yo soy Nuestra Señora Rosario de Fátima, ¿sí? Y la Virgen quiere que se rece la tercera parte del Rosario, bueno, ahora sería la cuarta parte, tenemos 20 misterios, ¿no? Pero quiere que se recen 5 misterios del Rosario al menos todos los días. La Virgen quiere que se lleve el escapulario, ¿sí? Y cuando se le preguntó esto a Sor Lucía, ella dijo, llevar el escapulario, que si vamos al caso lo pidió la Virgen del Carmen, en la Edad Media, sin embargo dice, llevar el escapulario es un signo de la consagración al Inmaculado Corazón de María, dijo la Virgen, ¿sí? O dijo Sor Lucía, seguramente lo dijo la Virgen, ¿no? Al menos Sor Lucía lo dijo. Y lo mismo, la consagración a la Virgen, que ella específicamente pide en Fátima, como dije, son los 5 primeros viernes, con la confesión, la comunión, 15 minutos meditando los misterios de Cristo, ¿no es cierto? La confesión 7 días antes, 7 días después, ¿no? La comunión reparadora, bueno, etc. Esto es lo propio de Fátima. Pero en Fátima también se puede incluir esta pregunta que hace Natalia, que es muy buena, acerca de la esclavitud mariana, ¿sí? La esclavitud mariana, que bueno, eso sería tema para otra conversación, ¿no? Porque es demasiado largo. La esclavitud mariana hace que uno renuncie a todo lo No que sé qué es y a pasa, todo que lo que escucho muy tiene, bajito. en el pasado, en el presente y en el futuro, ¿no? O sea, todos los méritos de la vida y de la eternidad, uno los renuncia a todos y los pone a los pies de la Virgen. De San Luis María, que es la forma más rápida, fácil y segura de crecer en la perfección. O sea que una consagración a la Virgen bien hecha, digamos, ¿no? Esto sería el culmen, pero obviamente uno no la puede hacer de un día para el otro, de una semana para la otra, porque de hecho la consagración a la Virgen y al Sagrado Corazón se va a hacer el próximo viernes, como creo que casi todos saben, y me recordaba Gabriel antes. Pero la esclavitud mariana exige al menos un mes de preparación, rezando todos los días, ¿no? Haciendo lo que hay que hacer, conociendo las obras de San Luis María, pueden ser otros, pero al menos lo de San Luis María es lo más conocido, digamos. En fin, rezando todos los días lo que está mandado, etc. Es algo digamos, más completo, porque es una consagración es una consagración total, así le llama San Luis María, una consagración total. Uno cuando se consagra a la Virgen puede decir, bueno, le consagro algo o le consagro todo. Bueno, en la consagración a la esclavitud mariana, es una consagración total. Dice San Luis María, como en el momento del bautismo, como si uno renovara el bautismo. ¿Sí? Así que bueno, me dice acá que ya está entendido. Bueno, así que, bueno, eso más o menos. Bueno, como dije recién, vamos el próximo viernes, Dios mediante, a las 20 horas,
vamos a hacer la consagración a los dos corazones de Jesús y de María. Pensamos hacer no lo queremos hacer ahora, justamente para que uno pueda más o menos rezar, ¿no? Y meditar con todas estas cosas que hemos explicado, para que sea una consagración madura, digamos, no sea bueno, así algo, no lo tenía muy en cuenta y lo hice igual, digamos, ¿no? No, que esta semana podamos aprovechar a rezar un poco más, ¿no? A tener más, buscar esta intimidad con el Señor, con el corazón de Cristo, con la Virgen Purísima. En base a eso, los que quieran, ¿no? Sin coaccionar a nadie, hacer esa consagración. Pero insisto, no la esclavitud mariana, porque implica más preparación. Bueno, por último acá preguntan, ¿qué dice de la abstinencia de los días viernes? Bueno, todos los días viernes los cristianos hacemos abstinencia de carne. Se puede reemplazar por otra cosa, digamos, ¿no? Eso está en el derecho canónico, que es la ley de la Iglesia, ¿no? Pero nadie lo hace, y bueno, aunque nadie lo hace, está en la ley de la Iglesia, digamos. Entonces, habría que hacerlo, digamos, ¿no? Uno puede reemplazarlo, puede, no sé, visitar a un enfermo, ¿no? Puede rezar Perdón, otro yo sí hago rosario. la abstinencia de carne. Muy La hago bien, muy bien. Sí, sí, siempre la estoy me haciendo. parece muy Inclusive bien. a veces ayuno, digamos, por 20 días sin comer carne, así, obviamente con oración, ¿no? Muy bien, muy bien. Sin duda, ese espíritu penitencial es el que lamentablemente hoy se ha perdido en la iglesia. El secreto de Fátima Mira, dice padre, justamente el perdón que te ángel, dice, interrumpa, pero cuando yo recuerdo que hice una abstinencia de carne por 21 días, yo tenía el colesterol altísimo, padre, no tomé pastillas, nada. Después yo me fui a hacer los análisis todos en casa, me decían, ¿por qué haces ayuno? ¿Qué te va a hacer mal que esto? Pero lo hacía desde lo más profundo de mi corazón y convencida, ¿no? Con mucha fe, obviamente orando, yendo a misa, comulgando. Increíble, padre, cuando después yo me hice los análisis, increíble, todo salía perfecto, perfecto, no tenía colesterol, nada. No solamente te dicen desintoxica el alma, sino el cuerpo también. Así que... sí, sin duda es así, tal cual. Pero bueno, lo que yo quería decir es que el espíritu penitencial hoy se ha perdido en la iglesia, ¿no? Hoy parece ser que decir en algunos ambientes, ¿no? En otros no. En algunos ambientes decir se hace abstinencia de carne, se hace ayuno, me privo de algo superfluo, es algo bueno, pero no lo hago, no lo tomo, no sé, no me lo compro, ¿no? Es algo superfluo, pero no puedo prescindir de eso, no lo hago. O no lo compro, insisto, ¿no? Porque hay personas que hacen mucho, digamos, ¿no? Que pueden, digamos, no están tentadas por la comida, pero se compran todo, digamos, van al supermercado y andan con el último, no sé, digamos, la última ropa, qué sé yo, digamos, ¿no? Entonces, es necesaria la penitencia, ¿no? Es necesaria, ¿no? El espíritu penitencial, una de las cosas que más hoy se ha, quizás, ¿no? Que más se está perdiendo, ¿no? Justamente por esto que decía acá Pío XII, volviendo al texto, de las virtudes pasivas y las virtudes activas, ¿no? Las virtudes pasivas no importan, y entre eso enumera expresamente la penitencia, ¿no? Parece que hoy es descuidada. Por eso la Virgen insiste en Fátima, ¿no? También con este espíritu penitencial. Bueno, después de la última cosa que dice acá en el chat es: estas reuniones se van a seguir presentando cada cuánto y ustedes nos dan a saber. Bueno, por lo pronto el viernes que viene se va a hacer la consagración. Y después, bueno, se informará Lidia o algún otro, ¿no es cierto? O Gabriel o algún otro, ¿no? Bueno, si en alguna otra ocasión se puede hacer, como no, con gusto. Y acá preguntan, ¿cómo podrías regalarnos algunas ideas de cómo hacer penitencia? Bueno, la principal penitencia que uno tiene que hacer es en el propio deber de Estado, siempre, ¿no? Porque, por ejemplo, me imagino una mamá que tiene varios niños, bueno, obviamente no siempre tiene ganas de atenderlo con una sonrisa, por ejemplo, ¿no?
porta mal y que no me hace caso cuando son grandes, digamos, ¿no? Entonces, la principal penitencia siempre es el deber de Estado. La principal penitencia puede ser mortificar el vicio dominante. Entonces, por ejemplo, una persona tiene el vicio de ser iracunda, ¿no? Y enseguida manda a pasear a todo el mundo. Bueno, entonces me mortifico diciendo, bueno, voy a tener paciencia con mi esposo, con mi esposa, con mi hijo, con mi hija, lo voy a escuchar antes de decirle, por ejemplo, ¿no? Otra persona puede decir, soy muy perezoso. Bueno, entonces mi mortificación tiene que ser en base a combatir la pereza. Yo no puedo decir, me doy una vuelta para acá, me doy otra vuelta para allá, a los 15 minutos de la cama me levanto, o a los media hora me levanto, ¿no? Tengo que saltar de la cama. Cuando suena el despertador, salto de la cama. Pero hace frío ahora en invierno. Bueno, se lo ofrezco a Jesús y hago penitencia, ¿cierto? Creo que la principal penitencia que uno tiene que hacer es esa, que es mortificar los vicios propios, ¿no? Por eso es tan importante que uno se conozca a sí mismo, los pecados propios, ¿no? El vicio dominante que se llama, y además el deber de Estado, ¿no? Cumplir bien el deber de Estado. ¿Eh? Porque hay mucho, por ejemplo, va a haber un católico que diga, sí, me encanta rezar, me encanta, pero llego tarde siempre a mi trabajo. No, y no es así, no está bien eso, ¿no? Pero todos lo hacen, ¿no? Y mi jefe no me dice nada. No, bueno, pero al menos como mortificación tengo que llegar a tiempo y cumplir bien, digamos, ¿no? No hacer como ciertos empleados estatales, digamos, que están todo el día tomando mate, digamos, ¿no? Entonces no es así. Uno, por amor a Dios, tiene que esforzarse por cumplir bien su tarea. Creo que eso es lo principal. Y después, bueno, también Dios puede sugerir otras cosas, ¿no? La abstinencia de carne está pedida por la iglesia, entonces eso hay que hacerla, ¿no? Después está bien, alguna persona puede hacer más ayuno, está muy bien, ¿no? Los pastorcitos ofrecían hasta no tomar agua, por ejemplo, le dolía la cabeza, claro, por la falta de líquido sería, ¿no? Entonces puede haber muchas cosas, ¿no? La tradición de la iglesia es riquísima de esto, digamos, ¿no? En la mortificación de, qué sé yo, hoy la gente que enseguida tiene frío, sube calefactor, tiene calor, prende el aire o el ventilador. El fresco de Jesús no prenderlo, lo apago. ¿Eh? Fíjense que, entonces le ofrezco eso, digamos. Claro, algunos podrán hacerlo, otros tienen un nene chiquito, tienen un enfermo en casa, no lo puede hacer. La penitencia siempre depende mucho de la situación particular de cada uno, ¿no? Porque tengo un bebito, sería una falta de caridad que yo no tenga el calefactor, ¿no? O tengo un enfermo, ¿no? Lo voy a matar, pobre, ¿no? Siempre la penitencia tiene que estar regulada por la virtud de la prudencia. Si no seríamos grandemente, no sería un acto de virtud, sería al contrario, sería un pecado. Bueno, ¿cómo reconocer y mejorar nuestros defectos? Bueno, ya nos estamos yendo a Sagrado Corazón, pero si quieren sigo, no tengo problema. La gran tarea del alma nuestra es esa, digamos, ¿no? A veces uno cuando hace un examen de conciencia y se va a confesar, uno se limita a decir, hice, no sé, esto y esto. Pero lo bueno es ver las raíces de los pecados. Por ejemplo, yo dejé de rezar porque me levanté justo a tiempo, porque llego tarde del trabajo y no recé antes. Bueno, pero ahí el problema es la pereza. Entonces no recé porque soy perezoso. Me di vuelta, apagué el despertador, no rezo y llego justo al trabajo, por ejemplo, ¿no? O si no, a la hora de acostarme, siempre tengo para dar una vueltita más y me acuesto a cualquier hora todos los días, ¿no? Entonces, la pereza por acostarse, por levantarse, comienza con la pereza por acostarse, ¿no? Entonces, siempre hay que ver la causa, ¿no? ¿Cómo conocer el pecado? La raíz es ver la causa, el por qué hago tal o cual cosa, ¿no? O por ejemplo, sí, no tengo paciencia, pero a lo mejor no tengo paciencia con uno. Entonces, al vecino no lo puedo ni ver. Entonces, siempre lo despacho y le digo de todo, digamos, ¿no? Entonces, a lo mejor, no es que el problema es con el vecino porque tengo envidia, a lo mejor.
le tengo envidia porque, no sé, tal cosa, y entonces eso hace que siempre me enojo con el vecino. Entonces a lo mejor la raíz de la ira es la envidia, ¿no? Hay que ver siempre la raíz de los pecados, y cuando la raíz se repite, entonces eso es un pecado dominante, lo que especialmente uno tiene que trabajar y corregir. De aquí al viernes podríamos hacer una preparación más profunda para la consagración. Bueno, no sé si yo tengo varias cosas, digamos, ¿no? Yo estoy bastante cargado de cosas, digamos, ¿no? Así que no sé si ustedes la pueden hacer solo o podemos montar algún texto, quizás sea más fácil, ¿eh? Pero otra exposición, no sé, si se podría. Bueno, no sé si ya estaría todo. Me parece que respondí todas las preguntas. Hay ahí un mail que podemos enviar ahí algunas cosas. Lo vamos a copiar, ¿sí? Igualmente, el documento, estos 3 documentos están en internet, así que uno los puede leer y puede ser la mejor preparación que uno puede realizar, me parece, ¿sí? Así que eso les podemos aconsejar, ¿sí? Bueno, y para terminar, los invito, les iba a mandar el texto, pero al final, como tuve sobre la hora, no lo pude hacer. Los invito a que escuchen la oración que hizo el Papa León XIII en el año 1899, cuando consagró al mundo el Sagrado Corazón, y que es, sin duda, como ven, no es algo, volviendo a la pregunta que hicieron antes, no es algo optativo, sino que es algo esencial. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dulcísimo Jesús, Redentor del género humano, miradnos humildemente postrados delante de vuestro altar. Vuestros somos y vuestros queremos ser, y a fin de poder vivir más estrechamente unidos con vos, todos y cada uno de nosotros espontáneamente nos consagramos en este día a vuestro sacratísimo corazón. Muchos jamás os han conocido, muchos, despreciando vuestros mandamientos, os han desechado. Oh Jesús benignísimo, compadeceos de los unos y de los otros, y atraedlos a todos a vuestro sagrado corazón. Oh Señor, sed Rey, no solo de los hijos fieles que jamás se han alejado de vos, sino también de los pródigos que os han abandonado. Haced que vuelvan prontos a la casa paterna, porque no perezcan de hambre y de miseria. Sed Rey de aquellos que por la seducción del error o por el espíritu de discordia viven separados de vos. Devolvedlos al puerto de la verdad y a la unidad de la fe, para que en breve se forme un solo rebaño bajo un solo pastor. Sed Rey de los que permanecen todavía en la antigua superstición de los pueblos, y no rehuséis sacarlos de las tinieblas y trasladarlos a la luz del reino de Dios. Conceded, oh Señor, incolumidad y libertad segura a vuestra iglesia. Otorgad a todos los pueblos la tranquilidad en el orden. Haced que del uno al otro confín de la tierra no resuene sino esta voz. Alabado sea el corazón divino, causa de nuestra salud. A él se entonen cánticos de honor y de gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, y les dejo la bendición. El Señor esté con vosotros, Y con tu con espíritu. tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Amén. descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, En vos confío. en vos confío. Inmaculado Corazón de María, Sé la salvación del sé la alma. salvación del alma. Bueno, un gusto y seguramente nos volveremos a encontrar, ¿sí? Al menos el viernes que viene, ¿no? Si Dios así Dios lo lo quiere. rebendiga, Padre Jorge. Encantado de Muchas conocerlo. gracias. Me encantó lo último, me fascinó, me encantó. Dios lo Bueno, rebendiga, muchas Padre. gracias. Muchas gracias. Saludos a todos. Bueno, que Dios los bendiga. Gracias por su tiempo, Padre. Gracias Bueno, para todos. Gracias. Bendiciones. no tienen por qué.
estará presente en nuestras oraciones. Muchas gracias, Muchísimo. lo mismo digo. Esta también es de León XIII.